Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión una vez más. Hoy que está a punto ya de iniciar el Día del Señor, está terminando con este último día de la semana. Y hermanos, bueno, quiero invitarlos a que nos pongamos en manos de Dios para tener un tema pequeño. Ustedes están viendo, los que están detrás de sus cámaras ya acercándose a la transmisión, están viendo que es un tema que no se toca en la iglesia, pero la intención, hermanos, de todo esto es como decimos al leer los salmos, en tu ley, decía, medito de día y de noche. Tu ley es mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley? Cuando nosotros como iglesia leemos las escrituras y todos estos pasajes pierden sentido cuando no es parte de nosotros del estudio de la ley o de las cosas que también están escritas en la Biblia. Y sobre todo que estas, hermanos, muchas de estas normas, leyes están vigentes, pero nosotros quizá no las hemos considerado por muchas razones. Pero, hermanos, quiero primeramente que nos pongamos en manos de Dios para el estudio de esta tarde. Les voy a invitar a que con reverencia hagamos y me permitan hacer esta oración. Vamos a orar con reverencia a nuestro Dios. Dios de los cielos, amantísimo Padre, en estos momentos, Señor, nos estamos acercando en oración a ti, Padre Dios, para tener un momento de estudio de tu palabra, en el cual deseamos, Señor, que este sea una bendición para todos y cada uno, Señor, de los que estaremos escuchando este tema. Para algunos pudiera ser superficial, vago, inútil. Para otros, Padre Dios, puede ser especial, diferente, interesante conocer las cosas que poco se tocan de las Escrituras. Pero queremos suplicarte, bendito Dios, que para todos sea una bendición el mensaje de esta tarde y que nos haga reflexionar, puesto que la intención, Señor, de estos temas no son otros sino hacernos pensar, reflexionar y, ¿por qué no?, meditar en cómo normar nuestra vida. Por caridad te rogamos, Padre Dios, que bendigas a todos y que nos des entendimiento, nos abras nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que lo que vamos a estudiar, bendito Dios, traiga beneficios a los oyentes. Bendito Dios, en tus manos también me deposito para que seas tú, Señor, quien a través de este siervo tuyo hables a tu grey. Bendito Dios, todo esto ponemos en tus manos, nuestro Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ocupen sus lugares, los que están aquí. Les voy a pedir, hermanos, que por favor abran su Biblia en el Salmo número 1. Salmo número 1. Este salmo, hermanos, es interesante. Yo ya hacía referencia a una parte de este salmo y quiero reflexionar un poco más sobre él. Dice el verso 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Bien, quiero empezar, hermanos, ocupen su lugar ustedes si quieren, hermanos, familia. Quiero comenzar, hermanos, haciendo mención el verso 2. Comienza con una bienaventuranza: feliz el hombre que ¿qué?
que no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no en sillas de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Eterno está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero esta es la parte que yo quiero resaltar. Antes en la ley del Eterno está su delicia. En la ley de Dios está su deseo, su gozo, su alegría, su delicia. Y luego la siguiente frase dice, y en su ley medita de día y de noche. Si ustedes, hermanos, han revisado los temas que hemos dado desde un principio en nuestras transmisiones de la Iglesia de Dios en Irapuato, Guanajuato, ustedes habrán ya visto, hermanos, que hay algunas, hablando de la ley, algunos aspectos en los que ley no es solamente, hermanos, los 10 mandamientos. Ley son muchas cosas. De hecho, hay 8 formas de decir ley. Y hay diferentes tipos de leyes en los cuales nosotros todavía tenemos que vivir en ellos. No es solamente los 10 mandamientos. Pero ¿por qué dice, y en su ley medita de día y de noche? Porque se está refiriendo, hermanos, a todos los aspectos de la ley. Repito, hay algunos que quizá ya no deberíamos nosotros llevarlos a cabo, pero hay otros que sí. Hay algunos que no se aplican a nosotros porque no estamos en el pueblo de Israel. Nuestra forma de creer es distinta en cuanto a nuestro país. Nosotros no nos regimos quizá por sacerdotes, ¿no? Entonces, nuestra forma de organización, de administración, tanto eclesial como secular, es muy diferente. Entonces, hermanos, yo quiero que hoy meditemos en una ley en esta tarde. Y la ley que quiero que reflexionemos, hermanos, ustedes ya la tienen ahí. Se llama la ley acerca de la menstruación o del flujo de sangre. ¿Qué es la menstruación? Bueno, yo creo que saben muchos más del tema, sobre todo si son médicos, enfermeros, enfermeras. Conocen más sobre el tema. Las mujeres que lo han vivido, lo han sentido o que lo sienten, saben más quizá que yo al respecto sobre la menstruación. Saben lo que es ese flujo, saben, hermanos, que es prácticamente el final cuando el endometrio se separa, que es, vamos a decir, como una tela del útero, se separa esa tela y sale en forma de sangre. El tiempo de desprendimiento de esa sangre o de ese endometrio dura de 4 a 5 días más o menos, mientras se limpia todo, aunque ya no esté la persona arreglando, que es otra de las formas como se le llama a la menstruación. Cuando se termina este periodo, entra un periodo como de 7 días, hermanos, en los que ya la sangre, lo que queda, hermanos, se está absorbiendo, se está desechando ya en cantidades prácticamente imperceptibles al ojo humano. Entonces, ¿por qué Dios pone especial cuidado a esto? No sé si se han preguntado por qué Dios toma ese aspecto como un aspecto interesante, importante, hermanos, sobre todo para que el pueblo de Israel lo siga. Es decir, no solamente fueron los aspectos morales, como no tendrás dioses ajenos, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esos aspectos de lo que es lo moral, no nos estamos refiriendo a eso, pero también no podemos decir que lo que estamos viendo es menos importante. ¿Sí me explico? La iglesia de Dios, hermanos, también debería tener interés en esta clase de temas. Hubo una persona, hermanos, en una iglesia que fue la que me preguntó sobre este asunto. Di mi opinión, que es lo que voy a hacer ahorita, también con ustedes, mi punto de vista. Pero, hermanos, es en el sentido de que la iglesia en esto no tiene que pensar, no tiene que meditar, no tiene que poner cuidado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Igual, ustedes ahí, hermanos, en sus comentarios pueden, por favor, decirnos cuál es su conclusión. Yo les voy a dar mi punto de vista. Primero, hermanos, ¿de qué está tratando? ¿De qué se habla en la Biblia? Vamos a ver. Vamos primero al libro de Levítico, capítulo 15.
capítulo 15 del libro de Levítico. Repito, este tema, hermanos, no es menos importante. Ahora, bueno, es interesante, hermanos, que nosotros tomemos temas como con aspectos conductuales, es decir, que nos ocupemos en temas de buena conducta, del amor al prójimo, del amor a Dios, de la paciencia, del amor, de la misericordia, de la justicia. Pero creo que, hermanos, en mi opinión, muy particular también, creo que de eso encontramos donde quiera. Donde quiera. Métase usted a temas cristianos y usted ponga ahí temas sobre la justicia. Le va a bajar, hermanos, una gran cantidad de predicadores que van a hablar de eso. Temas que hablen sobre el amor a Dios, va a haber todavía más, hermanos. Pero temas como estos me gusta a mí tocarlos por razón de que me gusta que la iglesia, hermanos, se empiece a interesar en el estudio de la palabra, un poquito más a detalle de las cosas que quizá leemos y solamente lo hacemos a veces como pasando el rato, porque quizá hay algunos aspectos que no entendemos o que nosotros mismos juzgamos que no son importantes o que no son trascendentes o que no son vigentes. Por eso estamos tocando esto. Dije Levítico 15, vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 23. La mujer con quien el varón tuviere ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. Un aspecto diferente de lo que vamos a ver. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada. Cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Después de lavarse con agua, será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Lavarse luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la tarde. Si estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta en la tarde. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Bueno, aquí tomamos el aspecto, hermanos. Primero, después de la salida de Egipto, Moisés está ordenando al pueblo cómo debe de cuidarse sobre ciertos aspectos en que el ser humano se hace aborrecible. La palabra inmundo tiene que ver con la palabra aborrecible. En ese momento no se hace una persona que pueda acercarse, vamos a decirle así, a Dios. No puede acercarse al templo, no puede acercarse a las cosas sagradas. Y la persona también no puede tener contacto con otras personas. Hay una forma de entender esto, hermanos, en el que los seres humanos, vamos a decir, nosotros todo queremos tener en explicación. Para poder hacer algo queremos el razonamiento de las cosas, y si nos convence lo hacemos, pero si no nos convence a veces no lo hacemos o no queremos hacerlo. Si ustedes se fijan, hermanos, Dios no da una explicación de por qué, cuál es la razón principal o el problema por el cual está diciendo Dios. Cuando hoy hay una persona, la mujer, la esposa, con flujo, en su periodo, su menstruación, no deberán de quedarse juntos, no deberán tocarse, no deberán tener relaciones sexuales, porque si esto sucede, entonces la persona queda inmunda. No hay una explicación, no existe una explicación.
como lo es para otros aspectos. Si Dios diera una explicación a cada cosa que ordenó y que la puso bajo el mandato de abominable, de corrupción, de las palabras de contaminación, entonces si nosotros nos ponemos a ver todo eso, simplemente Dios dice la orden, no lo hagas así, pero no da una explicación. Y existe gran cantidad de cosas. Por ejemplo, no comas puerco. ¿Por qué explica o por qué dice la Biblia no comas puerco? No explica. La persona que come, ¿qué? Es inmunda, es aborrecible. O sea, no da una explicación. Y si Dios diera una explicación de sanidad, ¿por qué no se debe de comer? Pues es que el animal te puede hacer daño, su carne puede tener triquina, puede tener cisticercos, te pueden hacer daño, estos animales pueden dañar tu organismo, tu cuerpo, pueden ir sus huevecillos, sus larvas pueden llegar al cerebro y pueden causar enfermedades. No explica. Así también en las cosas del aspecto de la menstruación, no explica. Pero el Señor está diciendo respecto a esto: cuando una mujer tuviere su menstruación, cuando una mujer estuviere en su flujo de sangre, el varón no puede estar cerca de ella, no puede tocarla. ¿Por razón de qué? De inmundicia. Si el varón toca a su esposa, se hace inmundo, tiene que bañarse. Ahora, las formas de asearse en este tiempo eran iguales que las del tiempo pasado. Es decir, se utilizaban jabones como hoy. Jabones, hermanos, que usted se talla, hermanos, y puede matar hasta el 99% de bacterias. Antes, con lo que se bañaban, ¿qué cantidad de bacterias mataban? Con el jabón o con la lejía que se utilizaba, ¿cuánta cantidad se moría de ¿cómo se dice? De bacterias que había o que hay. Nosotros, hermanos, no los vemos a simple vista, hermanos, pero si pusiéramos bajo un microscopio, veríamos, hermanos, incluso nuestra piel moviéndose, pero para nosotros es imperceptible. Entonces, hay un mundo, hermanos, en cada centímetro, en cada milímetro de nuestro cuerpo. Cuanto más en esos aspectos donde esos muy pequeños microorganismos mueren y se convierten en pudrición. Entonces, de alguna forma, Dios está prohibiendo que el ser humano, hombre y mujer, en ese momento se toquen. Y cuando la mujer ha puesto, hermanos, se ha sentado, por ejemplo, en una silla, no debe otra persona sentarse ahí. Eso es lo que Dios está diciendo que no se haga, ¿sí? Eso es, para empezar, lo que Dios dice que no se haga. Incluso cuando hay simplemente ayuntamiento, es decir, se tienen relaciones sexuales, el varón y la mujer, pues no deben de bañarse, dice, y están inmundos hasta en la tarde. Es decir, que durante el día sin tocarse. Después de eso, bañarse y simplemente sin tocar o tocarse. Vamos a Levítico 12. ¿Le parece una exageración, hermanos? Al parecer sí, porque nuestra forma de percepción de las cosas no son no están en el mismo tiempo, ¿sí? Actualmente, hermanos, sí ubicamos con el microscopio una gran cantidad de microorganismos, antes no. Explicarle eso a las personas hace 5,000 años, 4,500 años, ¿qué habrían pensado? ¿Qué dirían? Entonces, nosotros, hermanos, pudiéramos explicarnos un poquito más esto y diríamos, bueno, tendríamos que tener un poquito más cuidado. Sobre todo, por ejemplo, si el varón y la mujer tienen relaciones sexuales en el periodo de la mujer. Eso está prohibidísimo. Levítico 12 menciona también sobre otro aspecto en el cual está prohibido tener acercamiento del hombre con la mujer. Capítulo 12, verso
1 al verso 5. Yo creo que de este pasaje no tienen ustedes ningún problema. Ya lo han leído, lo se ha leído más ocasiones, yo creo que sí. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días. Cuando la mujer está menstruando, su flujo de sangre dura de 4 a 5 días. Y mientras se está limpiando, hermanos, que quede completamente limpio, e inicia otra vez el endometrio, que es decir, a formarse esa capa, que van a ser como nutrientes para un posible nuevo embarazo, o un posible embarazo. Entonces va prácticamente estar forrando. Voy a poner un ejemplo burdo, si ustedes lo quieren. Digamos que tenemos una pared con tapiz, ¿sí? El endometrio es el tapiz, el muro es el útero. Usted dice, este tapiz ya está muy viejo, este tapiz ya está muy gastado, muy dañado, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar este tapiz. Y usted lo empieza a arrancar, lo empieza a despegar, lo hace bolita, lo tira. No sale en la forma del tapiz, ¿verdad? En la hoja. No, sale en pedazos, usted lo tira, sale en pedazos como lo va arrancando y usted lo va tirando. Y usted dice, pero ni modo que deje así la pared, voy a poner un nuevo tapiz o voy a pintar. Entonces el nuevo recubrimiento es el endometrio, es lo que va a cubrir nuevamente el útero. Cada aproximadamente 28, de 4 a 5 semanas va a haber este momento en el que nuevamente va a quitarse lo viejo, el endometrio viejo, vamos a decirlo así, y se va a desechar. Ya están en el capítulo 12, ¿verdad? Nuevamente dice, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda por 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. O sea, en el mismo tiempo, 7 días acá, 7 días acá. Dice, y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, se refiere al niño, cuando es varón. A los 8 días tiene que ser circuncidado, pero ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni siquiera vendrá, dice que, al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purificación. ¿Recuerdan a María? Cuando van a llevar al niño Jesús a presentarlo al templo, ¿en qué tiempo era? ¿Cuando el niño tenía 8 días de nacido? ¿O cuando ya tenía los 40 días el niño? Cuando tenía los 40 días, porque María dice que llevaba 2 tórtolas, ¿para qué? Para su limpieza o su purificación. Entonces, eso es después de 40 días. Vamos a seguir leyendo. Si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Fíjense bien, si es niño varón, 40 días no se presenta al santuario. Si es niña, 80 días. De esto era de lo que me preguntaban a mí en una ocasión. Yo doy mi punto de vista personal. Usted es, digamos, juez de los pensamientos. Usted puede decir, yo creo que sí es cierto, está bien, o yo creo que no es cierto, eso está mal. Puede usted juzgarlo. Yo solamente le estoy presentando el punto de vista de Dios. ¿Sí? Es el punto de vista de Dios. El verso dice entonces 40 días si es niño, 80 días si es una niña. Y no se presentará, según el verso 4 al final, no vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Verso 5, si pariere hembra, 2 semanas estará inmunda conforme a su separación, y 66 días estará purificando. Más adelante, hermanos, vienen otros aspectos sobre el sacrificio que se tiene que hacer, como María, que llevó 2 tórtolas porque económicamente, hermanos, pudientes no eran.
pero si alguno tenía dinero, pues podía llevar un cordero. Bien, este es otro aspecto en el que el varón no puede tocar a la mujer, pero también la mujer debe tener cuidado en ese tiempo, porque también, según lo que la Escritura dice, no puede tocar las cosas sobre todo santas. Está sin presentarse al templo. Capítulo 15 nuevamente de Levítico, pero ahora el verso 25 al verso 33. La mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, es decir, una persona que no solamente tiene su menstruación, sino que posiblemente por quistes, por algún tipo de cáncer, algún tipo de infección, tuviere otra especie o de flujo o de sangrado. ¿Recuerdan la mujer que toca a Jesucristo, verdad? La mujer tenía de flujo, según lo que dice el Evangelio, 12 años. 12 años con flujo de sangre. ¿Qué problema tendría? Posiblemente un tumor. Posiblemente un tumor. Entonces, la mujer estaba sangrando. ¿Cómo detenía o cómo paraba un poco ahí su problema? Pues, hermanos, no lo sabemos. Posiblemente solamente poniendo algún tipo de hierba, algún tipo de trapo con algún tipo de ungüento que le ayudaba a minorar un poco las dolencias, la incomodidad, que de hecho, hermanos, cuando la mujer está menstruando no son chorros así como de medio litro, 1 litro, 200 mililitros, no, cosas así como de cucharadas, hermanos, 2 cucharadas, 1 cucharada y media, así. Pero, hermanos, no deja de ser incómodo para la mujer. Entonces, en este periodo, la mujer, ¿qué hacía? Pues como podía. Dice que ya había gastado toda su hacienda, todo su dinero con los médicos. ¿Y qué había recibido de sanidad? Nada. Lamentablemente ve a Jesús como último recurso, pero dice, este hombre se oye que dicen que hace milagros. Si tan solamente tocare el borde de su vestido, seré sana. Entonces esta mujer, nadando contra corriente, contra todas las personas, aún en su debilidad, porque 12 años sufriendo, hermanos, un desgaste, un continuo sangrado, causaba debilidad, causaba molestia, causaba infección, comezón y cuantas cosas más usted quiere imaginarse. Entonces esta mujer, así con todo y eso, va hasta donde Jesús. Ahora, si supieran las personas que estaban cerca que era una mujer menstruosa o una mujer con flujo, no era mujer menstruosa, era una mujer con flujo, pero en esta situación, ¿qué cree que hubiera pasado estando entre ellos si saben que ella está inmunda y está tocando a todas las personas a su alrededor? Pues lo hubieran apedreado, mínimo lo hubieran expulsado, sacado de ahí. Pero esta mujer, hermanos, nadando entre el río de gente, toca a Jesucristo, hermanos, y al momento que lo toca, siente un alivio, siente una frescura en su cuerpo, una sanidad, un algo que quizá no experimentaba desde hacía muchísimo tiempo. Entonces esta mujer, hermanos, queda sana. Jesús se voltea y dice, ¿alguien me ha tocado? Señor, si ves que todo el mundo te aprieta. No, pero es que virtud de mía ha salido para sanar. Y lo he sentido, lo he notado. Alguien me ha tocado. Y buscando a la persona, la mujer apenada, dice, Señor, yo era una mujer así. Tenía esta enfermedad. Ya no había ningún remedio. No tenía a quién más acudir. Pero tocando tus vestidos, Señor, encontré la sanidad. Era esa situación. A eso se está refiriendo aquí. Cuando una mujer, ya no por menstruo, sino por una especie de quistes, tumores, etc., está sangrando más de su costumbre, dice, o cuando tuviera de flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia, ¿será qué cosa? Inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama
en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble, fíjense bien aquí, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. ¿Por qué dice aquí la escritura, Moisés, Dios, la cama de su costumbre? Porque la mujer, según este pasaje, debe de tener una cama especial para cuando ella está en ese momento y ella vaya a esa cama y el marido duerma en la cama matrimonial. Es por eso que le llaman así, la cama de su costumbre, la cama de la menstruación o la cama del apartamiento, llámele como lo quiera llamar. Eso es lo que usted está leyendo en su escritura. Vea otras versiones también. Dice, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Es decir, que tiene que tener cuidado en donde se sienta, un lugar especial para ella, porque está en una condición especial. Cualquiera que tocare en esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde. Cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días y después será limpia. Fíjese bien. Cuando fuere libre de su flujo, ya la mujer dejó de sangrar, ya no está arreglando. Aparentemente no. Dice, se ha de contar a partir de ahí que 7 días. Y después de esos 7 días, limpia. ¿Qué puede hacer en esos 7 días? Tiene su menstruación, termina, 7 días tiene, ¿para qué? En ese tiempo tampoco puede ser tocada por el varón, hasta después, cuando ya es limpia, según el pasaje. Cuando fuere libre, verso 28, cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días, después será limpia. 29. El 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y las traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. 2 tórtolas o 2 palominos. El sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante del Eterno del flujo de su inmundicia. Fíjense bien, hermanos, repito, si Dios hubiese explicado cosa por cosa para tratarnos de hacer entrar en razón sobre el por qué Dios está instituyendo esta clase de ley, entonces, hermanos, primero, en explicación no cabrían los libros en la tierra, para empezar. Y segundo, de los oyentes, creo que no habría hombre entendido que captara todo el sentido de Dios. Acerca de microorganismos, de microbios, de virus, de bacterias, de cuántas cosas. Actualmente, si Dios nos lo explicara a nosotros, yo creo que todavía nos quedaremos así, tratando de comprender algunas cosas. Imagínese hace 5,000 años, 4,500 años que se dijo todo esto. Vea, entonces, ¿cómo encerró Dios esta prohibición? A través de pecado y a través de los términos de inmundicia, de pecado, ya dijimos, inmundicia, purificación, para que sepa qué hacer el ser humano. ¿Me explico? Entonces, dice el verso 30, que el sacerdote entonces hará uno de los palominos o de las palomas que le van a llevar, la va a ofrendar por el pecado, y el otro por holocausto, y la mujer quedará purificada. La purificará el sacerdote delante del Eterno del flujo de su inmundicia. Verso 31, así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias a fin de que no mueran por sus inmundicias. ¿Se ha fijado cuántas personas se quejan actualmente de infecciones? Mujeres de infecciones, hombres de enfermedades venéreas. Si Dios explicara esto, hermanos, diría,
esa infección que me causó esto, ¿fue por eso, Señor? Sí. Este problema, no sé, no estoy muy enterado de todos los problemas, hermanos. Si una persona tiene ayuntamiento o sexo con su mujer en el acto, en el momento en que ella está menstruando, no sé hasta qué grado pueden adquirir o pasarse, ¿cómo se dice?, bacterias o microorganismos dañinos, no sé a qué grado, quizá ustedes sí lo sepan, pero solamente quiero hacerlo ver de esta forma. Dice, a fin de que no mueran por sus inmundicias. Quiere decir que traía ciertos riesgos. Aparte de que si eran desobedientes, pues el Señor se enojaba y quizá les castigaba. Dice el Salmo, si no me recuerdo, es el 69:11. Perdón, es 39, verso 11. Dice, con castigos sobre el pecado corriges al hombre. La intención de Dios no es destruir. Créanme, hermanos, que si Dios tuviera la intención de destruirnos, hermanos, no necesita algo así. No, hermanos, con algo definitivo ya acaba con el ser humano. O sea, Dios tiene más recursos de los que creemos para destruir, para construir, para hacer y deshacer. Entonces, con castigo sobre el pecado, ¿qué hace Dios? Corrige al ser humano. Pero el ser humano, hermanos, quizá por no tomar en cuenta aspectos de sanidad como los que estamos viendo, el mismo ser humano, como dice la Escritura, se ha buscado muchas cuentas. Dios hizo al hombre perfecto, pero él se ha buscado muchas cuentas, dice la Escritura. Dice eso en Eclesiastés 7:29. El hombre se ha buscado muchos problemas por cuanto no obedecen. Entonces, apartará, así de esta forma, dice, apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias. Con esta instrucción, ¿qué va a hacer el sacerdote? Apartar a Israel de sus inmundicias. ¿Recuerdan el pasaje? Está en Levítico 11, pero también está en Ezequiel capítulo 43, versículo 44-23, si no me recuerdo, donde dice, enseñaréis a mi pueblo, 44-23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio. ¿Por qué dice así el Señor? Porque es una obligación del sacerdote, obligación del profeta, obligación de aquella persona que sirve a Dios, que Dios le da entendimiento de orientar a las personas sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer. En este momento, digámoslo así, yo estoy tomando ese papel no de sacerdote, no de profeta, no de instructor, para que usted reflexione, ¿debo? ¿Puedo? ¿No puedo hacer? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Durante el periodo, durante el momento de flujo de la sangre de la esposa, no debe de tener acto sexual. 7 días después de eso, tampoco, hasta el 8º día. ¿Se fija? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Otro pasaje, terminamos leyendo entonces, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Fíjense bien, Dios ha sido también cuidadoso respecto a las cosas que son santas, las cosas que se utilizan para Él, que aún dice, no contamines mi santuario, mi tabernáculo de esa forma. No sé, hermanos, a qué grado, no sé a qué grado huele Dios, mira a Dios, no sé a qué grado, pero si Dios, hermanos, está entre los hombres y percibe inmundicia, voy a decirlo así, digamos, hermanos, que usted llega al templo y detrás hay un lote baldío, las ventanas del templo, digamos que están abiertas, y en el lote baldío ahí tiraron un animal, o murió un animal.
Y el hedor, hermanos, el hedor para ustedes es insoportable. ¿Qué dicen? Algunos lo aguantan, lo toleran, dicen, bueno, tarde o temprano la nariz se acostumbra. ¿Sí? No agarra una comitiva, hermanos, vayan a ver qué pasó allá atrás, está oliendo demasiado sucio esto. Van unos hermanos, hay un perro muerto, hermano, pues échenle cal. O agarren unas palas, hermanos, y entiérrenlo, porque eso no podemos estar oliendo, estamos en el templo y es desagradable. ¿Para usted es desagradable? Sí. Imagínense para Dios, que ve más a profundidad. Alguien puede decir, ay, hermano, ya está exagerando un poquito, hermano. Dios ve el corazón, Dios ve, no ve lo físico, nada más ve el corazón. Se interesa en nosotros nada más por los pensamientos, los sentimientos, las intenciones. En eso sí se ocupa Dios, en lo demás no. ¿Usted cree? Entonces el arreglo personal no hay problema. Entonces si nosotros llegamos todos tatuados así, no hay problema. Entonces si llegamos drogados, pero con un buen corazón, no hay problema. Que vuestro espíritu, dice el apóstol Pablo, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea hallado sin reprensión. Y cuando dice sin reprensión, hermanos, como una persona común y cualquiera, yo identifico en mi mente que cuando dice que en mi cuerpo no debe de haber reprensión, debe haberlo en todos los aspectos, hermanos, hasta en mi aroma. Y Dios huele el aroma. Si el aroma con el que llegamos, hermanos, también es desagradable. A Job le dijo Dios, cuando va a platicar con él, le dice, pero ciñe como varón tus lomos. ¿Por qué no lo quiere ahí desnudo para platicar con él? Así sucio, en el polvo, en el cenicero donde está sentado, hermanos, ahí sucio. ¿Por qué le dice, componte, arréglate? Porque voy a hablar contigo. ¿Por qué toma en cuenta eso Dios? Porque para Dios también es importante, hermanos. No es nada más que vayamos así. No. Es como aquellas personas que dicen, en una ocasión, hermanos, recuerdo un hermano dijo, hermanos, pues yo, pues a veces el único lugar que tengo para hacer oración, que nadie me escuche o nadie vea que estoy orando, es me meto al baño. Al baño. ¿Cómo, hermanos? Sí, ves que ese es el único lugar así donde... No, hermanos. No. Continuemos. Estos versos entonces, hermanos, nos están diciendo que sí debemos de tener cuidado con nuestros aromas con los que llegamos. Al tener contacto sexual con la esposa, cierto que uno y otro tenemos un aroma que más adelante, hermanos, empieza a tener una descomposición, sobre todo cuando el varón ha tenido ayuntamiento con su esposa en flujo de sangre. ¿Sí? Porque aunque nos lavemos, hermanos, esas bacterias pues no se caen por completo. Bien, versos 32 dice, esta es la ley del que tiene flujo y del que sale derramamiento de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y de la que padece su costumbre, y acerca del que tuviere flujo, sea varón o sea hembra, del hombre que durmiere con mujer inmunda. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la ley cuando hay ese problemita, esa contaminación, vamos a decirlo de esta forma. Capítulo 18 ahora, Levítico 18. Solamente hasta el momento estamos viendo, hermanos, los versos en los que se está mencionando sobre el flujo de sangre. Capítulo 18, verso 19. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué no se tiene que hacer? Es hasta ahorita lo que estamos viendo. Verso 19 de Levítico 18. No llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Fíjese bien, Levítico 18, 19 dice,
No llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia. La mujer está en una cama aparte. El varón está en su cama matrimonial, pero no puede ir a la cama de ella. Aunque tenga muchos deseos, no puede estar en la cama de ella, no puede tener relaciones sexuales con ella, que está aparte. Dice el verso 19, para descubrir su desnudez. Veamos el capítulo 20, verso 18. El capítulo 18 está hablando las prohibiciones o uniones prohibidas. Todo el capítulo 18, uniones sexuales prohibidas con otra mujer, con la hermana de la mujer, con la suegra, con animal, etc. Pero en el capítulo 20 están las mismas, tal parece que vuelve a repetirlo, pero lo repite con sentencias. Capítulo 20, verso 18. Cualquiera que se pasa de la cama a donde duerme la esposa sola, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, y ambos serán, ¿qué pasa ahí? Serán cortados de entre su pueblo. ¿Y qué significa eso? Quizá el sacerdote no lo supo, ¿cómo se dice? El líder no lo supo, ¿cómo decirlo? El profeta, el sacerdote no entendieron, no supieron esta situación, pero el hombre y la mujer en su secreto, en su casa, tuvieron relaciones sexuales mientras ella estaba en flujo. Pero ¿quién se entera de esto? ¿Quién sabe? Pues Dios. Y esta persona, ¿qué queda? Prácticamente expulsada del pueblo de Israel. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Dios los desecha y ya no más forman parte del pueblo. Eso es lo que estoy entendiendo, hermanos, con estas frases. Cuando la persona tiene sexo con su esposa, pero en el flujo de su sangre, en el capítulo 18 dice está prohibido. Y para los insistentes, en el capítulo 20, verso 18, dice, son cortados de entre su pueblo. El Señor los desecha. ¿Cómo los aparta Dios? De muchas formas, hermanos. De muchas formas. Entonces, según lo que dice el pasaje, hermanos, la sentencia es esta. Quedan fuera del pueblo de Israel. Ahora, vamos a más adelante. Capítulo 31, pero de Génesis. Ya hay un precedente. Génesis capítulo 31, verso 35. Conocen bien la historia, hermanos. En los pueblos orientales no estaba permitido el tocar a la mujer en sus días. Tal parece que este es un pensamiento que no solamente Dios se los está diciendo a los israelitas al salir de la tierra de Egipto, sino que es una costumbre oriental, es una costumbre de aquellos pueblos, hermanos, tanto cananeos como fenicios, etcétera, todos estos en Oriente, de que no debe ser tocada la mujer en su menstruación. Ya están ahí en Génesis 31, verso 35 dice así. Recuerdan que Jacob se aparta de Labán, van adelante ya de días. Cuando se entera, hermanos, va a buscarlos, pero sobre todo va a buscarlos por una razón muy principal. La hija más pequeña, Rachel, tomó unos ídolos de la casa de Labán. Y no solamente va porque, pues dice, se fueron mis hijas, se llevaron mis hijos, mis nietos, se llevaron el ganado, se fue el trabajador estrella, estoy prácticamente perdido, pobre, pero si aparte de todo esto me robaron mis ídolos, pues cómo no,
llega con Jacob y le dice: alguien me robó, me robaste, no solamente te llevaste todo, porque era mío y te lo llevaste, pero también me robaste. ¿Qué te he robado? No te he robado nada, me robaste mis ídolos. Busca y lo que veas tuyo, llévatelo, y quien lo tomó, que sea muerto. Porque él estaba seguro, hermanos, de que en su casa no había ladrones, pero no contaba que la amada era la que se había robado los ídolos. Pero ¿qué plan urde esta Rachel para que el padre no descubra que ella es la que se los robó? Verso 35 dice así: cuando ya está tocando todo Labán, dice, llega con Rachel, pero dice el verso 34, tomó Rachel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y tentó Labán toda la hacienda, es decir, buscó, indagó, movió, tiró, sacó, descompuso a placer. Dice, tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella, Rachel, le dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, porque estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, a lo mejor nada más viendo, está bien hija, no te preocupes, pero vio y no los halló. Entonces alguien más me robó. Pero vean, ¿por qué no dijo, pues párate hija, voy a meter la mano allá abajo a ver qué hay? A lo mejor tú los tienes ahí. Ni siquiera osó tentar, porque ella le dijo: no padre, perdón que no me levante delante de ti, es que estoy en la costumbre de las mujeres, estoy en mi flujo de sangre, en mi periodo. Entonces simplemente miró, pero no halló nada, porque ella estaba sentada sobre los ídolos. Pero fue la forma de que no metiera mano el hombre. Entonces es costumbre antigua no tocar donde hay inmundicia, ¿sí? Ahora, entonces hermanos, fíjense bien, actualmente tenemos un adelanto ya de, no sé, en ciencias, en tecnologías, en cosas. La mujer actualmente, hermanos, ha tenido a su favor un avance científico, se puede decir así, y tecnológico, en el que actualmente, hermanos, se utilizan toallas femeninas, ¿sí? Las cuales, hermanos, utilizan para absorber esa sangre y no tienen problemas, hermanos, digamos, a la hora de estar acostados. Hay algunos en el que sí el flujo es muy mayúsculo, muy grande, y pues sí llega a ver que se ensucie sábana, etcétera, el cuerpo. Pero actualmente, hermanos, con los diferentes tipos de toallas se puede absorber y simplemente, hermanos, se tira y hay más higiene. Hay más higiene. Actualmente también se cuenta con tipos de aguas especiales para lavarse. Existen también una especie de talcos para asearse, etcétera. Bueno, no conozco yo a grandes rasgos de esto, hermanos, pero existe mayor cantidad de objetos, cosas que se han utilizado, se han inventado para la sanidad de la mujer, para la limpieza de la mujer. Pero en aquel entonces no existían. ¿Qué se utilizaba? Isaías capítulo 64. Fíjense bien la comparación. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de inmundicia, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, ahí está haciendo una comparación, pero la comparación la está haciendo con un trapo de inmundicia. Hay quien dice, el trapo de inmundicia es el de la mesa. No,
Porque si fuera de inmundicia, hermanos, no limpiaría con lo inmundo, ¿sí? Y dejaría la mesa como inmunda. No, es un trapo de limpiar mesa y punto. Que al momento de que termina usted de limpiar, pues ya huele feo o se ensucia, bueno, que les recomiendo que periódicamente, cuando una persona limpia la mesa, se lava 2, 3, 5 veces, 10 veces, a lo mejor unos 15 días, pero se tira ese trapo. Ahora, el trapo de inmundicia al que se refiere, hermanos, era un trapo que la mujer utilizaba a manera de toalla femenina, y sobre ese trapo, hermanos, quedaba absorbida esa sangre. Ese mismo trapo, lamentablemente, solamente lo lavaban, lo tendían y luego lo volvían a utilizar. De esa misma forma, si a ustedes se les hace asqueroso algo como esto, o algo sucio, o algo inmundo, quieran, llámenle como ustedes deseen llamarle, si se les hace desagradable esto, hermanos, bueno, ese era el trapo de inmundicia. Y el Señor aquí está, a través del profeta Isaías, está comparando que una persona que, aunque haga cosas buenas, o parezcan buenas, no llegan a ser delante de Dios sino algo como esto. Si para usted es desagradable, bueno, para Dios, el ser humano, cuando vive una aparente justicia, no es más que trapo de inmundicia. Entonces, de esta forma está comparada. Ahora, tenemos otros versos, vamos a ir mismo a Isaías, pero en el capítulo 30, verso 22. Isaías 30, verso 22. Isaías capítulo 30, verso 22, para confirmar lo que les estoy diciendo en Isaías 30, 22. Entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata, la vestidura de tu vaciadizo de oro. Bueno, ahí le está reclamando acerca de la idolatría que tiene el pueblo de Israel. Las apartarás, ¿como qué cosa? En mi versión dice como trapo de menstruación, como trapo de menstruo. En la versión 60 dice como trapo asqueroso. Si usted puede ver, busque en su Biblia, en las diferentes versiones de estudio que usted tenga, busque, y se está refiriendo a lo mismo, pero con diferentes formas de expresión. Trapo asqueroso. Trapo de menstruo. Sal fuera, les dirás. Es decir, las vas a desechar, no las vas a querer cerca. Esa es la comparación de lo que está diciendo en el 64, versículo 6. Trapo de menstruo o trapo de inmundicia. Ezequiel capítulo 18, versos 5 y 6. Libro de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, verso 5 y verso 6. ¿Conocen ustedes el pasaje? El pasaje está hablando, hermanos, recuerdan, le dicen al Señor, Señor, pero pues ¿por qué nosotros vamos a pagar por el pecado de nuestros padres? Que ellos paguen por su pecado, nosotros pagamos por el nuestro. Está bien, dice el Señor. Todas las almas son mías, como en la del Padre, la misma, la del Hijo, también es mía. Quien peque, se va a morir. Pero dice, el hombre que fuere justo, verso 5 y verso 6, el hombre que fuere justo hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Es decir, todos los que hagan esto, que dejen de hacer esas prácticas, dejen de realizar estas prácticas sucias, inmundas y despreciables a Dios, meterse con la mujer en el tiempo de su menstruación, bueno, todas estas personas vivirán, pero las que pequen morirán.
hasta aquí hay algún cambio de aquel tiempo en el que a los israelitas, después de la salida de Egipto, les está recomendando o les está ordenando que no tengan ayuntamiento o sexo con su esposa cuando estuviere en menstruación, no hay ningún cambio. Hasta este momento sigue siendo aborrecible, sigue siendo sucio, no se puede hacer algo como eso. Dios lo está abominando. Ahora, Ezequiel mismo, capítulo 22, verso 10. Dos citas más, hermanos, con esta y termino. Ezequiel capítulo 22, versículo 10. El alma que pecare morirá, pero si estas costumbres las erradican de su vida, también vivirán. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. Capítulo 22, versículo 10, así dice. ¿Están ahí? La desnudez del Padre descubrieron en ti. La inmunda de menstruo forzaron en ti. Es decir, aún a la mujer en esos tiempos difíciles en que los israelitas estaban haciendo cosas desagradables, dice, forzaban a la mujer ¿a qué? A que en su tiempo de menstruación tuvieran relaciones sexuales. Está prohibido. Si lo está reclamando Dios es porque es un acto desagradable, despreciable. El varón y la mujer no pueden tener ayuntamiento, acercamiento en ese tiempo. Último pasaje, Ezequiel 36, verso 17. Ahora, ustedes me podrían preguntar, bien hermano, usted está diciendo que está bien que el varón no puede tener ayuntamiento con su mujer. No. Pero he aquí la pregunta que me hicieron. ¿Puede ir al templo? ¿Ustedes qué creen? Mi opinión es que no. En su tiempo de su menstruación, no. En su tiempo de 7 días, hermanos, en la que la mujer ha pasado de su flujo y está los 7 días, hermanos, absorbiendo lo último que queda de su sangre, en ese tiempo tampoco. Es mi humilde opinión. No puede hacerlo, hermanos. Dice allá el pasaje, no puede tocar las cosas sagradas, no puede ir al tabernáculo, según esos versos. ¿Por qué razón? Por la misma situación, hermanos. ¿Y no se aplica solo a Israel? Ahora, ¿se aplica solo a Israel? ¿No se aplica a la iglesia? Bueno, hay algunos aspectos que de la ley se quitaron, pero no se quitó la ley. ¿La ley es buena o es mala? La ley es buena. ¿Para qué nos sirve? Para enseñarnos, para instruirnos, para que comprendamos, seamos entendidos, seamos prudentes, seamos sabios. Para eso es la ley. Ahora, nosotros guardamos la ley, es decir, hacemos la ley por lo que dice la ley o hacemos la ley por la gracia. Yo ya les había explicado esto. No lo hacemos estando bajo la ley, es decir, la ley no me está obligando. Yo lo estoy haciendo ¿por qué? Pues porque entiendo que no es bueno. Una cosa es que la ley me lo imponga y otra es que yo por el razonamiento no quiero hacerlo. Ahora, ¿qué le está prohibiendo la Biblia? ¿Qué le prohíbe? ¿Que no vaya al templo? ¿O que no ore en su casa? ¿Que no estudie? Actualmente, hermanos, con estas transmisiones, no podemos desde casa ver la transmisión, no podemos ver el culto, o no podemos tener nuestro culto en nuestra casa, hermanos, un momento también de intimidad con Dios. Se puede hacer, pero eso lo decide usted, obviamente. Mis opiniones como predicador de la palabra de Dios, hermanos, es para que usted reflexione y usted decida lo que es mejor. En mi opinión, hermanos, no es correcto que la mujer que está menstruando vaya. La mujer que le ha nacido un niño, vaya, no es correcto, por 40 días. Y si es niña,
vaya por 80 días, no es correcto que vaya hasta después de los 80 días. Pero entonces, ¿qué puede hacer? Pues descansar, reposar, disfrutar a su bebé, sanar de su cuerpo, relajarse. ¿Me explico, hermanos? Eso puede hacer la mujer. Tómelo, como dicen por ahí, por el lado amable, por el lado bueno de las cosas. No porque diga, el hermano Daniel, qué locura. Ya el hermano, ahora sí, ping, 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 todos los resortes y los tornillos están saltando, pobre hermano, me da tristeza. No, hermanos. Eso es lo que la Escritura está diciendo hasta ahorita. Esa es la opinión de Dios. Pero, ¿qué es lo que sí se quita? En mi opinión, la ley, este aspecto de la ley no se quita. ¿Qué es lo que sí se quita de este aspecto de la ley? El que al momento de regresar al templo, usted lleve 2 tórtolas o 2 palominos para sacrificarlos. Eso se quita. Porque todo sacrificio fue eliminado. Porque toda muerte de animales, ovejas, vacas, cabras, palominos, todos estos animales ya no son aceptos como una ofrenda o como un medio de limpieza o de eliminar el pecado. No, ya no. Si alguno hubiere cometido pecado, dice la Escritura en el capítulo 2, verso 1 de Primera de Juan, si alguno tiene pecado o ha cometido pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, así de sencillo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser juiciosos, varones, mujeres de la iglesia de Dios, para entender, ¿debo hacer? ¿No debo hacer? En verdad, todo el día la ley es mi meditación. Espero que sí, pero espero, hermanos, sobre todo que esto que hemos estado analizando, usted lo reflexione, lo medite. Quizá ahorita no, pero vuelva a darle una leída a los textos bíblicos y aprenda de ellos. Misael, no sé, que en el Segundo Testamento se menciona algo de esto. Pregunta que si en el segundo, es pregunta. Bueno, por el tiempo quería responder esa pregunta. Ya no se hace una explicación extensa sobre las leyes. ¿Por qué razón? Porque están establecidas. Solamente en el Segundo Testamento, hermanos, se hace una explicación de qué es lo que se quita de la ley. Y de la ley solamente se quitan los sacrificios. De la ley se quitan, hermanos, los medios de purificación. Bueno, excepto uno, el bautismo. Pero se quitan los medios de purificación, de sanidad. Incluso fíjense bien que los judíos añadieron purificaciones de los jarros, de los lechos. Por ejemplo, esto, de las camas menstruosas. A eso se refiere a los lechos. El lavamiento, cómo debía ser el lavamiento del lecho de la mujer menstruosa, de lo que veníamos explicando. Les dije 36, ¿qué verso? 17, ajá. El último verso que vamos a ver. Entonces, aunque realmente no se hace una explicación de eso, pero se está viviendo bajo el concepto del Primer Testamento, por cuanto la mujer le llaman la mujer menstruosa, la mujer de flujo o con flujo de sangre de 12 años. Bueno, en un verso dice 18, en otro 12. Entonces, estos hermanos solamente lo que tienen es eso, narran las situaciones, pero no hacen, hermanos, una explicación porque no les interesa convencer de algo que hacen. No sé si me explico. Por ejemplo, vamos a decir, si yo veo a mi hijo que está estudiando, no le digo, hijo, ¿qué haces? Estoy estudiando. Pues ponte a estudiar. No, ¿verdad? Porque sé que lo está haciendo. ¿Por qué voy a reiterar algo? No, lo está haciendo, no me ocupo en incomodarlo diciéndole que lo haga, porque lo está haciendo. Entonces, estos aspectos no se quitan. Para Israel, al parecer, no se modifican. Para los creyentes en Jesucristo, sí.
pero se modifican solamente, hermanos, los lavamientos, se modifican los sacrificios, eso es lo que se modifica, pero no en ese aspecto de la ley. Dice el verso 17 así: Hijo del hombre, morando en su tierra, la casa de Israel la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué momento Dios está? Fíjense bien, desde que Moisés escribe esto hasta que Ezequiel escribe esto, ¿qué cantidad de años pasaron? Más o menos. Según Moisés estuvo escribiendo allá por el año de 1490-1500 antes de Cristo. Ezequiel, hermanos, está viviendo aproximadamente, él está viviendo en Babilonia, fue transportado a Babilonia. ¿Qué cantidad de años, hermanos, se lleva guardando la misma ley? Y Dios lo está viendo, dice aquí, fíjense, comparando incluso: Hijo del hombre, morando en su tierra, la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos, con su forma de pensar, de hacer, de vivir, con su idolatría, etc. Dice, con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Israel sí veía eso como algo para repudiarse. Pero si había algún hombre loco y trastornado que quisiera meterse con su mujer así, fue en el tiempo de los profetas Isaías, Jeremías y a lo mejor hasta en Ezequiel. Entonces, todo ese tiempo, hermanos, lo vieron como inmundo, como sucio, aproximadamente 1000 años, un milenio. ¿Creen que para el tiempo de Jesucristo se quita? No. ¿Y en el de Pablo? Tampoco. Ah, hermano, pero que no se hace mención. Bueno, pues no se hace mención. Pero si se fuera a quitar, haría mención. Y no existe tal cosa. Entonces, como conclusión, hermanos, porque quiero terminar, este aspecto no es un aspecto menos importante que todo lo que hemos estudiado como iglesia de Dios. No es menos importante. Como iglesia de Dios, el varón y la mujer deben de tener mucho cuidado, hermanos, cuando se presentan a la casa de Dios, como se presentan a la casa de Dios, sobre todo no teniendo relaciones sexuales antes de presentarse delante de Dios. 2, sobre todo, no tener relaciones sexuales mientras la mujer está menstruando o durante el final del menstruo y 7 días adelante. No se puede. Además, hermanos, nuestras conductas son comparadas como eso, como trapo de inmundicia, como suciedad. Entonces, quiere decir que Dios todavía, y fíjese que lo predicamos, para Dios nuestros pecados somos como trapo de inmundicia, y lo predicamos. ¿Por qué lo predicamos? ¿Por qué se enseña? ¿Por qué se toma ese pasaje? Para hacer una cierta comparación. ¿Porque lo ven repulsivo? Entonces una persona que está en esa situación no debe acercarse al templo. Particular punto de vista, si usted lo quiere ver así. Finalmente son ustedes, hermanos, los que van a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice la Escritura, también Moisés se los dijo: hoy pongo delante de ti, Israel, el bien y el mal, la vida y la muerte. Tú escoge. De la misma forma, hermanos, yo les planteo este asunto para que usted reflexione, medite seriamente en qué es lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que se quita? Punto número 4, solamente los sacrificios. Para la mujer que ha tenido su periodo, para la mujer que se ha apartado del varón y se ha apartado de las cosas santas o del templo, etc., pues ¿qué hace? Bueno, ya no lleva sus tórtolas o sus palominos. ¿Qué es lo que hace? Hace oración. Da gracias a Dios por ese descanso. Da gracias a Dios por ese apartamiento. Pero también pide ser limpia, también pide que le permita nuevamente ir al templo a gozarse con la greña. Pudiéramos, hermanos, tomar otros aspectos
que quizá entonces sí le podrían parecer a lo mejor una exageración. Como por ejemplo, ¿la mujer puede ser pastora? ¿Por qué no? Y tendríamos que tocar algunos de estos aspectos y otros adicionales. Pero no vamos a causar polémica, no vamos a hacer más, sino solamente decir, hermanos, estoy muy agradecidos por este momento en el que ustedes también están tomando para estudiar la palabra de Dios, reflexionar en ella, pero sobre todo para caminar haciendo lo que Dios quiere, hermanos, haciendo lo que Dios quiere. Agradezco, hermanos, la pregunta de nuestro hermano Misael y vamos a despedirnos con una oración, si me lo permiten, y que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, que moras en lo más sublime de los cielos, pero también en nuestro corazón. En esta noche, Señor, en la que estamos culminando el 6º día, iniciando el 7º día, estamos, Padre Dios, con todo nuestro corazón dándote las gracias por el mensaje de esta tarde. Gracias sobre todo, Señor, porque nos ayudas para que seamos personas entendidas en tu palabra. Algunas personas pudiera parecerles locura, exageración, pero no para nosotros. Hay quienes pudieran decir que estas son cargas que le estamos introduciendo a la iglesia y que luego nosotros no queremos ni tocarlas ni con un dedo, cuando no saben. Pero nosotros hemos entendido así, Padre Dios, que este es el camino que tú nos trazaste, que le trazaste al pueblo de Israel ciertamente, pero que a tu iglesia, Padre Dios, no le ha venido a hacer daño, no le ha venido a menos. Tu iglesia también debe de juzgar por sí misma y entender si es bueno o si es malo. Pero hoy lo hemos presentado, Señor, delante de tu iglesia, delante de quizá de todos los que pudieran ver a través de YouTube, a través de Facebook, para que, Señor, reflexionen sobre estas cosas. Te ruego pongas bendición y entendimiento en las vidas y mentes y corazones de todos los seres humanos. Pero sobre todo ayúdanos a que vivamos con esta premisa, con esta forma de pensar. Como dijo Pablo, que vuestro espíritu, alma y cuerpo esté limpio para el día de la redención, sea hallado sin reprensión, sea hallado nuestro cuerpo sin falta para el día de la redención. A veces solamente lo tomamos con que tenemos que tener cuidado con nuestra alimentación, pero no es solamente eso, son muchos aspectos. La persona que se droga, la persona que bebe, la persona que fuma, la persona que se tatúa, la persona que tiene ayuntamiento con su esposa en tiempo no permitido. Así que, bondadoso Dios, te pido que nos hagas más entendidos. Y si alguien ha de adoptar este pensamiento, qué bueno. Si alguien no, qué bueno. Pero que sea, Señor, nuestro entendimiento que tú nos des, el que nos lleve por el camino en verdad bueno. Pongo en tus manos a todos y cada uno de los que nos han acompañado en esta transmisión, pero también a los que podrán estar reflexionando en ello más adelante. Los ponemos en tus manos y nos abandonamos en tus manos, deseando, Señor, que nos bendigas en todo en este día de reposo. Te agradezco todas estas cosas, nuestro Padre, en el bendito nombre y santo de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga grandemente, Dios sea con ustedes y próxima semana estaremos revisando otro aspecto también de la ley. Por la mañana, hermanos, no se pierda, a las 2 de la tarde estaremos dando nuestros temas todavía de profecía. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. A vos paz.